He venido compartiendo con ustedes ya por 2 semanas una serie nueva que hemos llamado La misión de mi vida. Y yo lo digo a ustedes, la misión de tu vida, pero usted lo lee, la misión de mi vida. La semana pasada empezamos a estudiar el libro de Jonás. Es un libro fascinante, es un libro espectacular. Es un libro que yo disfruto mucho y hace mucho rato quería predicarlo versículo por versículo, porque es una de las formas que a mí más me gusta predicar, cuando puedo coger un pasaje, un libro de la Biblia y poderlo exprimir en el buen sentido de la palabra. La semana pasada dijimos que hay 3 formas de aprender en la vida. ¿Recuerdan? ¿Cuáles son las 3 formas? Empiezan con E, las 3. Aprendemos por explicación, aprendemos por experiencia y aprendemos por el ejemplo de otras personas. Aprendemos por el ejemplo, llámese mal ejemplo o buen ejemplo, pero aprendemos de otros. Y de la forma en que Jonás respondió a la misión que Dios le encomendó de llevar un mensaje a los ninivitas, aprendimos la semana pasada 4 cosas la semana pasada. Así que usted la puede escuchar yendo a la página web redilnorte.org, al lado derecho dice predicaciones, ahí está subida ya esta primera parte. Vamos a leer entonces los primeros 3 versículos para que nos ambientemos. Dice así la palabra del Señor. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendió a Jope. Encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Padre, en esta tarde oramos para que nos des una unción de sabiduría, de conocimiento, como se ha orado, Señor, ya por la palabra. Pero ahora te pido, Señor, abre nuestros ojos espirituales, abre nuestro entendimiento para poder entender lo que tú nos quieres enseñar hoy a través de la porción que vamos a estudiar del libro de Jonás. De antemano, gracias por lo que en esta tarde nos vas a enseñar y a recordar. Con gratitud oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, dijimos entonces la semana pasada 4 cosas. Dijimos que mi misión de vida viene de la palabra de Dios. Número 2, les dije a ustedes la semana pasada que mi misión de vida va a requerir un paso de fe. También les dije la semana pasada que mi misión de vida va a bendecir a otras personas. Y número 4, le dije la semana pasada que mi misión de vida me puede asustar al principio. Cuando Dios me manda algo que es por primera vez, uno como que se asusta. Entonces ahí también aprendimos de Jonás. Bueno, ahora sí, lo que tiene que ver con la predicación de hoy. Número 5, para que tomen apuntes. Cuando huyo de mi misión, vienen graves consecuencias. Si se dieron cuenta, yo no tengo afán. Hubiera podido decir esto la semana pasada. Pero hay tanto que aprender de este punto número 5 que lo dejé solo para una predicación. Entonces, en esta tarde, iglesia, vamos a mirar este principio aprendido del mal ejemplo de Jonás. Porque estamos aprendiendo inicialmente del mal ejemplo de Jonás, aprendiendo que cuando uno le saca el cuerpo a la misión, que cuando uno huye de la misión que Dios nos encomienda, eso tiene graves consecuencias. Y el problema, iglesia, es que a veces nosotros no meditamos, no reflexionamos en las consecuencias. A veces nosotros tomamos el evangelio muy a la ligera. Y por eso tengo que decirle hoy que le preste mucha atención a esta palabra, porque es una palabra retadora, es una palabra confrontadora, que lo encontramos en la Biblia. Yo no me voy a inventar nada, lo vamos a ver todo en el libro de Jonás.
Y déjeme empezar diciendo que cuando tú evitas la voluntad de Dios, surgen 4 consecuencias, 4 repercusiones negativas. Cuando tú te alejas de la presencia del Señor por sacarle el cuerpo a la misión que Dios te ha encomendado. Cada vez que Dios me guía hacia algo y yo elijo alejarme en la dirección opuesta, estas 4 consecuencias se van a manifestar en cada una de nuestras vidas. Así que préstele mucha atención porque está muy ilustrado en esta historia de Jonás. Y aquí va entonces la primera consecuencia. Y ahí está en pantalla para que tome apuntes. Si huyo de mi misión, mi vida se irá cuesta abajo. Si huyo de mi misión, ¿qué? ¿Qué dije? Mi vida se irá, ¿qué? Cuesta abajo. Esa es una forma metafórica en que nosotros hablamos en nuestro idioma latino, en nuestro idioma colombiano. Cuando uno dice, es que voy cuesta abajo, ¿qué está diciendo uno con eso? Todos manejamos ese idioma. Yo creo que en Venezuela también se maneja ese idioma. En el mundo latino se maneja mucho. No, es que voy cuesta abajo. Cuesta abajo es que voy descendiendo. Mi vida va de mal en peor. Voy en caída espiral. Entonces, cuando uno evade a Dios, todo tiende a descender. ¿Qué dije? ¿Todo tiende a qué? Mire, la palabra clave en la historia de Jonás, yo quiero que tenga esta palabra muy marcada, es abajo. Y la va a subrayar. Y si usted es de los que le gusta subrayar la Biblia, bueno, subraye la Biblia, porque vamos a mirar la palabra abajo. La palabra abajo se repite una y otra vez en la vida de Jonás. En el libro de Jonás, ahí está eso. La vida de Jonás va en picada, descendiendo rápida, repetidamente. Mientras escapamos de la presencia de Dios, siempre que nos alejamos, siempre va a ser así. Siempre va a haber consecuencias, siempre va a haber descensos. Nuestra vida se va a deteriorar y de pronto en el momento no lo estamos viendo, pero llegará el momento en que nos va a venir todo encima por nosotros alejarnos de la presencia del Señor. Por eso, iglesia, quiero que le preste mucha atención, porque si Dios nos dejó el libro de Jonás, es porque Él quiere que aprendamos lecciones espirituales para nuestra misión de vida. Leamos el versículo 3 del capítulo 1 de Jonás, donde se destaca la idea de descender, de ir cuesta abajo. Y ahí está el versículo. Vamos a mostrar, en la medida en que yo vaya diciendo, mostramos el texto, ¿ok? Para que vamos en orden todos. Dice, pero Jonás quiso escapar del Señor y se fue hacia Tarsis. Bajó a Jope, donde encontró un barco que salía a Tarsis, pagó su pasaje y descendió al barco junto con los demás que iban a esa ciudad lejos de la presencia. Amados, estoy leyendo de la palabra de Dios para todos. Es similar a Nueva Biblia de las Américas, Nueva Versión Internacional, pero escogí esta versión porque no solamente dice que bajó a Jope, sino que dice que descendió al barco. También la idea de siempre estar bajando, descendiendo. A lo largo de los capítulos 1 y 2, yo te voy a estar mostrando las semanas que vienen, si el Señor me regala la vida, cómo la vida de Jonás sigue yendo cuesta abajo como consecuencia de no obedecer la misión que Dios le ha encomendado. Lo primero que encontramos es que bajó a Jope, donde encontró un barco que salía a Tarsis. Cuando leemos eso, Jonás huye de la misión que Dios le da, toma la decisión de irse para Tarsis, baja a un puerto cerca donde él está, llamado Jope,
donde encontró un barco listo para zarpar a Tarsis. Y como alguien decía, qué conveniente, ¿no? Qué conveniente que estaba listo para salir. No, es que estaba ya de salida, ¿no? Estaba ya de salida. Entonces, el libro de Jonás tiene cosas también de humor y de humor irónico. Cuando tú decides escapar de Dios, siempre parece haber un barco disponible. Siempre parece haber un medio que te va a llevar a donde tú quieres ir cuando te quieres alejar de la presencia del Señor. Si buscas huir de la presencia de Dios, voy a decir algo todavía más fuerte, más duro: Satanás se encargará de tenerte un barco disponible, porque Satanás no quiere que tú obedezcas la palabra de Yahvé, la palabra del Señor. Y ahí es donde yo quiero que vaya meditando en esto, porque a menudo las personas interpretan las circunstancias como algo que simplemente sucede, y las circunstancias no piden dirección de Dios, sino que se dejan llevar por las circunstancias. Entonces algunos creyentes a veces dicen, debe ser el plan de Dios, debe ser la voluntad de Dios, ya que el barco estaba listo. El barco no estaba listo porque fuera la voluntad del Señor, sino que el enemigo quería que Jonás, ¿qué?, se alejara de la misión que Dios le había dado. Entonces, ahí está, amados, cuando a veces el creyente dice, debe ser la voluntad de Dios que compre tal cosa, porque mire, me llamaron del banco a ofrecerme en una tarjeta de crédito y yo estoy necesitando 10 millones y me dijeron, tiene 10 millones de cupo. Debe ser la voluntad del Señor. ¿Cómo que debe ser la voluntad del Señor? Él no quiere que nos endeudemos. Amados, y ahí entonces usted puede colocarle a esa lista una lista bien larga. Yo solamente con esos dos ejemplos creo que ustedes me están entendiendo cuando les digo que no se deje llevar por las circunstancias. Sin embargo, es crucial entender que Satanás también puede influir en las circunstancias, acomodándolas según los designios, cuando Él quiere que nosotros nos apartemos de la voluntad del Señor. Por eso cuando usted dice, ay no, es que yo tengo paz. ¿Quién dijo que porque tiene paz es la voluntad del Señor? Eso lo vamos a ver más adelante. Ay no, es que la puerta se me abrió. ¿Quién dijo que toda puerta que se abre, Dios se la abre? ¿Usted no cree que el Satanás también abre puertas? Mire, le tenía un barco listo para ir a Tarsis, lo tenía listico. Entonces, la presencia de un barco no significa necesariamente que debas abordarlo. Yo me estoy comunicando con ustedes hoy en un lenguaje metafórico, ¿ok? No me vaya a decir, ay, yo no le entiendo a Renzo, me está hablando de barcos. Yo no entiendo, me está hablando de barcos. Amados, es que estamos cogiendo a Jonás como un ejemplo para nosotros, pero un mal ejemplo. Y de lo que pasó con Jonás estamos sacando principios de vida para nosotros. Entonces yo quiero repetirle lo que acabé de decirle. La presencia de un barco no significa necesariamente que debas abordarlo. En este proceso de Jonás sacarle el cuerpo al Señor, la vida de Jonás, lo que he venido diciéndole, experimenta un descenso constante, una caída, va en picada. En resumen, la primera consecuencia de huir de Dios es que la vida tiende a ir, ¿qué dije? Cuesta abajo. Y aquí déjenme hablarles la segunda consecuencia. La segunda consecuencia es, si huyo de mi misión, voy a pagar un alto precio. Si huyo de mi misión, voy a pagar un alto precio. Escapar de la presencia de Dios, amados, ustedes no se alcanzan a imaginar el precio tan alto que uno tiene que pagar cuando se aleja de la presencia de Dios. Cada vez que decidimos huir de Dios hay un costo involucrado, y el diablo siempre va a estar reclamando esa deuda. Porque el diablo es el que quiere que nos salgamos, que nos desviemos de la voluntad del Señor. Entonces, en el caso de Jonás podemos ver cómo pagó un precio literal al comprar un boleto para ir a Tarsis. Literalmente pagó un precio, literalmente. Mire lo que dice el versículo 3, una vez más, vamos a mirarlo.
Pero Jonás quiso escapar del Señor y se fue hacia Tarsis. Bajó a Jope, donde encontró un barco que salía a Tarsis, pagó su pasaje y descendió al barco junto con los demás que iban a esa ciudad, lejos de la presencia. Y Jonás está oyendo lejos de la presencia de quién? De la presencia de Dios. Yo quisiera que miraran este mapa, por favor. Vamos a verlo en pantalla. Yo quiero que usted mire este mapa, por favor. Mire, aquí está Jope. Yo quiero que ubique ahí a Jope. Ahí está al lado derecho. Por cierto, busqué un mapa con letras grandes. Nadie me vaya a decir que no lo ve, ¿ok? Entonces, ahí está Jope, donde él estaba. Debía ir a Nínive, a más de 800 kilómetros de distancia. Nínive, para que más o menos capte la idea, está en el Irak actual. Donde es Irak en este momento, era Nínive. Ahora, la ironía de la situación que tenemos acá es muy interesante. Dios le dice a Jonás que se dirija al este a una distancia, algunos dicen que más o menos 885 kilómetros. Pero ahora Jonás, ¿qué hace? Opta por la dirección ¿qué? Opuesta. ¿Se va hacia dónde? Hacia Tarsis, un puerto que según los estudiosos dice que está más o menos en las costas de España. Mire, eso representa una distancia mucho mayor, alrededor de 4,000 kilómetros. Es que solamente mire la distancia. Mire que ir a Nínive era lejos, pero no tan lejos como lo que decide Jonás. Jonás quiere irse, pero lejos, donde nadie lo encuentre. Y yo no los voy a cansar mucho, pero a donde él va, amados, en esa época esos mares generalmente no los recorrían sino los fenicios. Eso por allá no iba nadie, era un mundo totalmente desconocido. Así que Jonás quiere ir a un lugar donde nadie lo conozca, donde no haya nadie a quien hablarle. Increíble, increíble. Entonces, amados, este acto de desobediencia no solo fue una violación directa de la voluntad divina, sino que también tuvo un costo significativo para Jonás, más allá de lo que habría pagado inicialmente. ¿Cómo es lo mismo pagar un pasaje a Nínive que pagar un pasaje a Tarsis? Me estoy comunicando. Amado, cuando tú huyes de Dios, pagas un precio más alto. Yo estaba preparando este sermón en semanas anteriores para esta serie, porque ustedes ven que yo no descanso porque me toca adelantarme para prepararles. Ya estoy pensando en lo que voy a predicar en el 2025. Amados, entonces yo pensaba esto y se me venía a la mente, aunque ese no es el tema, déjeme colocarlo como un paréntesis, y me acordaba de los diezmos. Cuando alguien no quiere diezmar, dice yo no diezmo. Cuando tú no diezmas, mire, usted siempre le va a diezmar a alguien. Si no le diezma a Dios, se le va a diezmar a Satanás. Y Satanás te cobra doble, triple, 4, 5 veces más. Porque cuando uno diezma, está la protección del Señor. Entonces cierro ese paréntesis para decirles que tú pagas un precio muy alto cuando no quieres obedecer al Señor. Puedes pagar un precio emocional, puedes pagar un precio relacional con tu familia, puedes pagar un precio físico con tu salud, también puedes pagar un precio espiritual, puedes pagar también un precio con tu reputación, por alejarte del Señor y de pronto entrar en pecado, porque cuando nos alejamos del Señor, ya nosotros no estamos cerca del Señor y es muy fácil caer en pecado. Cada vez que te vas en una dirección opuesta a Dios, cada vez vas a tener que pagar un precio mucho más alto. Por eso la pregunta que te hago es: ¿cuánto nos va a costar a nosotros? ¿Cuánto te va a costar alejarte de la dirección del Señor? ¿Cuál es el precio que vas a pagar? Yo no sé, cada uno de ustedes saben. Cuando huyo de Dios, entonces número 1, todo va cuesta abajo. Número 2, cuando huyo de Dios, ¿qué pasa? ¿Qué consecuencia hay? Voy a pagar un alto precio. Número 3, si huyo de mi misión, Dios se me opondrá. Y esa para mí es la más grave de todas. Si yo huyo de Dios, Dios se me va a oponer.
porque esa no es la voluntad del Señor. Y como yo soy su hijo, como yo soy su hija, Él va a hacer todo lo posible para que yo vuelva otra vez a los caminos de la obediencia. Si yo opto por huir de Dios, voy a experimentar la oposición de Dios. Y amados, déjenme decirle que dura cosa es caer en las manos del Dios vivo. Meternos con nuestro Creador, ay, amados, meterte con tu cónyuge, con tus suegros, con tu vecino, eso es otro nivel. Pero meterte con Dios, ese es un nivel muy alto, demasiado alto. La criatura enfrentándose al Creador. Versículo 4. Pero el Señor, pero esos peros que hay en la Biblia, llamados, esos peros de contraste. Pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento. Y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de partirse, de romperse. ¿De qué estamos hablando acá? ¿Quién es el que provoca el viento? Ahí sí no podemos decir es que el diablo. ¿Cuál diablo? El diablo le tenía el barco. Pero ahora el Señor le manda ¿qué? Una tormenta, pero semejante tormenta, dice un fuerte viento, o como dicen otras versiones que me gusta esta traducción, un viento contrario. Porque cuando es un viento a favor, claro, el barco hubiera avanzado muy rápido. Pero cuando es una tormenta y hay un viento en contra, ahí es donde los barcos se parten y naufragan. Entonces, ¿por qué envió Dios ese viento? ¿Por qué envió ese fuerte viento? Amados, porque Dios ama a Jonás. Y eso es lo que quiero, porque yo quiero hablarte la palabra aplicativamente, es decir, con aplicación. Cuando Dios manda algo que para ti de pronto es como negativo, cuando manda un fuerte viento, algo contrario, es porque Dios te ama, porque Dios al que ama disciplina. No piense que todo lo malo que te pasa en la vida es porque el diablo te lo mandó. No, Señor. Hay cosas que yo me las busco y hay otras cosas que Dios me las manda para que un pequeño pao para que yo ¿qué? Como que despierte. Amados, esos vientos contrarios, amados, yo llevo 35 años, más de 35 años en los caminos del Señor y me ha tocado ver vientos contrarios. Paos que el Señor me ha dado. Amados, eso es muy duro. Ustedes son más espirituales que yo. A usted nunca le toca eso. Pero yo sí he vivido paos a lo largo de mi vida espiritual, cuando a veces no he querido obedecer al 100% la voluntad perfecta de mi Señor. La llegada de los vientos contrarios es un recordatorio para nuestra vida. Y la pregunta que te hago en la tarde de hoy es: ¿has experimentado alguna vez que por más que te esfuerces, las circunstancias en tu vida te llevan en la dirección opuesta? Y tú haces una cosa y cada vez vas de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor. ¿No te has puesto a pensar de pronto porque estás fuera de la voluntad del Señor? ¿No te has puesto a pensar que es porque te has alejado de la presencia del Señor? Y que el Señor hace rato te quiere seducir con cuerdas de amor. Hace rato te está llamando. Hace rato te está diciendo: yo te necesito para mi obra. Yo te necesito para que lleves a cabo una misión. Necesito que le hables a los ninivitas, a los bellanitas, a los paisas, a los rolos, a los costeños. Por eso, amados, este pasaje es increíble, increíble. A veces, aunque no lo comprendamos en el momento, el viento contrario es una expresión del amor de Dios guiándonos de vuelta al camino que Él ha trazado para nosotros. La pregunta es: ¿has sentido alguna vez que las circunstancias se oponen a tus planes? ¿Lo has sentido alguna vez? Porque si es así, déjeme decirle que es posible que Dios esté enviando vientos contrarios para recordarte tu verdadero propósito y tu misión aquí en este planeta. Entonces, ¿cuál es el viento contrario que enfrentas en este momento?
Vamos a tratar de ser prácticos. No me conteste. Contéstese usted ahí. Estoy haciendo preguntas retóricas. No tienes que abrir la voz, tu boca para decirlo. Ahí en tu corazoncito respóndete. ¿Cuál es el viento contrario que enfrentas en este momento? Esa resistencia que percibes ahora, ¿por qué experimentas oposición? Y es posible, amados, que sea porque Dios te está diciendo: yo no te pedí que fueras en esa dirección. Yo no te pedí que fueras a Tarsis. Yo te pedí que fueras ¿a dónde? A Nínive. No quiero que inicies esa relación con esa persona. Esa persona no te conviene. Pero nosotros, sabiendo que no nos conviene, seguimos con esa persona. Y después vienen las consecuencias. Yo no quiero que aceptes ese trabajo. Ese trabajo te va a alejar de mí. Pero nosotros seguimos: no, es que yo necesito plata, yo necesito dinero. Yo no estoy de acuerdo que busques ese ascenso, porque ahí te vas a enredar. Yo tengo algo más grande para ti. Y no nos dejamos dirigir por el Señor. Yo no estoy en contra de los ascensos, no. Pero a veces el enemigo nos seduce con cosas, con plata, para alejarnos de la misión que Él nos ha dado. Amados, Dios conoce lo que necesitas para ser verdaderamente feliz. La felicidad no solamente la conseguimos en el dinero. Cuando encuentras resistencia, es como un viento contrario en tu vida. ¿Y por qué sucede así? Porque estás yendo en una dirección que Dios no aprueba. ¿Hasta aquí, iglesia, me estoy comunicando con ustedes? ¿Sí? Bueno, entonces, si huyes de Dios y no cumples con la misión que Dios te ha encomendado, número uno, vamos a ver si memorizamos esto: tu vida irá cuesta abajo. Número dos, vas a pagar un precio muy alto. Y número tres, Dios se te opondrá con un viento contrario. Y aquí va la cuarta consecuencia. La cuarta consecuencia es: si huyo de mi misión, otras personas van a sufrir. Otras personas van a sufrir. Cuando tú huyes de Dios, personas inocentes van a sufrir. Cuando tú huyes de Dios, de ese mensaje, de esa misión que Dios te ha encomendado, ignorando tu misión de vida, y cuando tú dices: haré lo que quiera, creo que yo sé más que Dios, Dios se equivocó, eso va a herir a otras personas. Y esas otras personas puede ser tu cónyuge, pueden ser tus hijos, tus nietos, tus sobrinos. Puedes herir a tus amigos, a tu familia, a tus compañeros, a tu misma iglesia, a tu misma familia espiritual. Versículo 5. Temerosos de perder la vida. ¿De qué estamos hablando? Acabamos de leer el versículo 4. El barco está que se parte. Tremenda tormenta la que hay, ¿cierto? Temerosos de perder la vida, los desesperados marineros gritaban pidiendo ayuda a sus dioses. Paremos ahí. Son marineros. No es un viaje de algunos creyentes de Bello, de Redil Norte, que se fueron para la costa. No, son marineros. Los marineros no se asustan fácil. Así que estamos hablando de personas que están enseñadas a ver tormentas en el mar. Y si están gritando y si están clamando a sus dioses, es porque la tormenta es ¿qué? ¡Qué tormenta! ¡Qué tormenta! Entonces gritaban pidiendo ayuda a sus dioses y arrojaban la carga al mar para que ¿qué? Para que la nave quedara más liviana. Y mientras tanto, Jonás les ayudaba tirando cosas y se esforzaba por ayudar a los marineros. Tremendo ese Jonás. ¿Qué pasaba con Jonás? Jonás estaba que Jonás dormía profundamente. ¿En dónde? En el fondo. En el fondo. Nueva Biblia Viva dice en el fondo. Bajó, descendió, fondo. Está tocando fondo, pero todavía no ha tocado fondo. Eso lo vamos a ver más adelante. Está apenas
tocando fondo. Ya vimos que el viento contrario fue enviado por Dios mismo, así que la causa de la tormenta en la desobediencia de Jonás, la causa es la desobediencia de Jonás. Entonces sí, es Dios el que la manda, pero ¿quién la causó? Jonás. Muchas tormentas en nuestra vida, no le eché la culpa al diablo, porque somos nosotros por nuestra desobediencia que hemos causado todo ese lío, todo ese desorden en nuestra vida y en nuestro hogar. Todos los marineros estaban aterrados, gritaban con desesperación a los dioses, en aquellos que ellos obviamente confiaban, porque eran paganos, y también tiraron por la borda todo lo que pudieron para aligerar la carga del barco. Ahora, mientras la tormenta amenazaba a todo el mundo, lo que nos dice el texto bíblico es que Jonás estaba bien abajo en la bodega del barco, bien abajo, bien en el fondo, durmiendo profundamente. Increíble, increíble. Alguien dirá, ¿qué profeta más piadoso? ¿Qué profeta más espiritual que en medio de una tormenta no tiene miedo? No, amados, no se equivoque. Estamos hablando de un hombre desobediente. Yo no quiero decir más allá de lo que el texto dice, pero pudiéramos pensar que él está en una seria crisis emocional. ¿Cómo es posible que en medio de una tormenta uno esté dormido? Si un medio temblorcito despierta a cualquiera, ahora se imagina un barco que de por sí ya se mueve. Ahora imagínese en una tormenta. Si los marineros están aterrados, ¿cómo no se despertó? Yo digo que, ojo, no puedo ir más allá del texto bíblico, pero yo lo que creo es que Jonás está en una serie de depresión muy brava, donde está, no quiere saber nada de la vida, no quiere saber nada de Dios y está ahí durmiendo. Ustedes conocen personas así, yo conozco personas así, yo he tenido momentos en mi vida así, que no me he querido levantar de la cama, no he querido hacer nada. No quiero saber de nada ni de nadie, ni que me hablen. Gracias a Dios, hace mucho tiempo no sé qué es eso. Bendito sea el Señor. ¿Qué profeta, algunos dirán, tan piadoso? No, Señor, todo mundo está temiendo morir y clamando a sus dioses, y él abajo dormido, ignorando la tormenta, en total apatía e indiferencia hacia las personas a su alrededor. Si de pronto no es un estado de depresión, entonces listo, dejemos ese tema a un lado. Pero lo que sí podemos decir con certeza, no le interesa la vida de nadie. Qué apatía, qué indiferencia ante las personas a su alrededor. Continuemos leyendo la historia y seguimos al versículo 6. Esta historia está muy buena, ¿no? Esta historia está fascinante. Versículo 6. El capitán bajó a buscarlo. El capitán. Y cuando lo encontró le gritó: ¿qué haces aquí dormido? No es tiempo de dormir, levántate y clama a tu Dios. Quizá tenga misericordia de nosotros y nos salve. Amados, Jonás era el único que dormía durante la tormenta, y el capitán no puede dar crédito que una persona esté dormida en medio de una tormenta de semejante magnitud. Recuerde que Dios ya le había dicho a Jonás: levántate. Y Jonás se levantó, pero para huir de Dios, y ahora es el capitán del barco que le dice también: levántate. ¿Cuántos levántate vas a escuchar? Si no haces caso al levántate de Dios, en algún momento va a haber un capitán que te va a decir en medio de la tormenta: levántate, levántate y ora a tu Dios. Quizá nos preste atención y nos perdone la vida. Este capitán pagano, cuando yo lo miro, amados, tenía más fe que el mismo Jonás. Tenía más fe. Y le dice: hombre, ora, empieza a orar. Empieza a orar. Qué pena, qué vergüenza que un pagano le tenga que decir a uno: venga, ore.
Empiece a orar. Uy, amados, qué vergüenza. Versículo 7, porque la historia sigue. Entonces la tripulación, en medio de ese desespero y sabiendo que se iban a morir, orando a los dioses y nada que los dioses respondían, cada vez la tormenta acrecentaba más. Entonces la tripulación echó suertes. A veces eran palitos, a veces eran dados. No, la Biblia no dice qué tipo de suertes, pero echaron suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad. Y cuando lo hicieron, la suerte cayó sobre el capitán. Ya es para ver si están atentos. La suerte cayó ¿en quién? En Jonás. Probablemente esta haya sido la peor tormenta en que han estado estos marineros. Ellos son muy supersticiosos. Esta tormenta tiene que ser culpa de alguien. Dicen, echemos suertes para averiguar quién es el responsable de todo este desastre. Y así que echaron suertes. Y ya sabemos sobre quién recayó la suerte. La suerte recayó sobre Jonás. ¿Quién envió la tormenta? Dios. Adivine, como decimos en el argot paisa, adivine quién movió los dados. ¿Quién cuadró los dados para que saliera Jonás? Ya estaban arreglados. Dios. La suerte cayó. Ese no fue el diablo. Dios. ¿Para qué? Para que cayera sobre Jonás, porque él era el responsable en ese momento. Y Dios tiene que enseñarle una lección a Jonás. Amados, cuando cae la suerte sobre Jonás, todos se dieron cuenta entonces que él era el culpable de la tormenta. Y mire lo que dice el versículo 8. Así que los marineros le reclamaron. Ahora sí están molestos. Le reclamaron. ¿Por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Oiga, no parecen marineros sino periodistas. Parecen periodistas. Cuando no cumples tu misión, amados, mire lo que le voy a decir. Cuando tú no cumples la misión que Dios te ha encomendado, te lastimas a ti mismo y lastimas a las personas a tu alrededor. ¿Escuchó eso? Amados, si fuera uno el que uno solo se lastimara, vaya y venga. Vaya y venga. El problema es que le hacemos daño también a las personas que están a principalmente a nuestros seres queridos. ¿Qué problema le estás causando ahora mismo a tu familia por no estar obedeciendo, por haberte alejado de la presencia del Señor, por haber desobedecido el mandato del Señor? ¿Qué daño le has causado a tu familia, a tus amigos, a tus seres queridos, a tu iglesia? Estos marineros están desesperados y llenan a Jonás de preguntas una tras otra. ¿Por qué nos has venido? ¿Por qué ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Y el versículo 9, tan juiciosito Jonás, ya empieza a responder. Y versículo 10, ya Jonás está entendiendo lo mal que hizo. Y mire lo que dice el versículo 9 y el versículo 10. ¿Está conmigo, iglesia? Soy hebreo. ¿Usted se lo imagina ahí todo juiciosito contestando? Yo me imagino que todo lo tienen rodeado. Imagínese usted que tiene tan buena imaginación. Imagínese un barco en semejante tormenta, Dios mío. Ya todo ese barco para partirse ahí y todos, venga, que usted es el culpable. Y lo tienen rodeado. Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme, respondió. Versículo 10, al oír esto, los marineros se aterraron aún más. Y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se los había contado, le dijeron, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo? Si tenían miedo, ahora sí que tienen miedo, porque ellos creen en dioses, pero ahora saben que Él tiene el Dios del cielo y de la tierra y del mar, el Dios del mar. Entonces dice, Dios mío, ¿con quién nos metimos? ¿Con quién nos metimos? ¿Qué has hecho? Yo me imagino con los gritos, ¿qué hay? Con la mano en la cabeza, ¿qué has hecho?
Ahí está, amados, el texto bíblico. La respuesta de Jonás para mí es muy interesante. Eso causó mucho pánico en los marineros. Bien, cuando yo miro todo esto, tengo que decirles que estos hombres, por supuesto, no pertenecen al pueblo de Dios. Ellos son paganos. Pero si usted pone a mirar bien el pasaje, en este momento ellos tienen un mejor concepto de Dios en ese momento que el mismo Jonás. Ellos dicen, pues si existe tu Dios, ¿por qué alguien quería huir de él? No tiene sentido. ¿Cuántas veces hay no creyentes inconversos que nos ven a nosotros en nuestra desobediencia? Ellos no son creyentes, pero nos ven a nosotros dizque creyentes y tomando tan malas decisiones. ¿Y a ti cómo se te ocurre hacer eso? Porque a veces los paganos tienen una mejor comprensión, a veces, de Dios que nosotros. Ellos dicen, no tiene sentido. No tiene sentido porque si Dios es Dios, el creador del mar, del cielo y de la tierra, pues Él puede verte donde estés. ¿Por qué estás huyendo de Él? ¿Por qué te estás escondiendo de Él? No tiene sentido. No estás pensando bien, amigo, le dijeron a Jonás. No estás pensando bien. Entonces, aquí quiero terminar porque lo que sigue de aquí en adelante va a ser fascinante. Esta historia no se la pierda. No se la pierda, que nadie se la va a contar de esta manera. No se la pierda. Aplicaciones. Vamos a hacer unas aplicaciones. La semana pasada, en los primeros 3 versículos, aprendimos del ejemplo de la mala actitud de Jonás. Aprendimos varias cosas. Jonás tuvo una mala actitud hacia la voluntad de Dios, que surgió de la sensación de que el Señor le estaba pidiendo que hiciera algo imposible. Así que tuvo una mala actitud hacia la voluntad de Dios. Número 2, le dije la semana pasada que Jonás tuvo una mala actitud hacia la palabra de Dios. Cuando la palabra del Señor vino a Jonás, él pensó que podía tomarla a la ligera, que podía dejarla. Esa fue una mala actitud, lo dije la semana pasada. Y hoy quiero que miremos de Jonás, de su mala actitud, de su mal ejemplo. Quiero que miremos y aprendamos esto. Número 1, hoy aprendemos de Jonás que él tenía una actitud equivocada hacia las circunstancias. Una actitud equivocada hacia las circunstancias. Él pensó que las circunstancias estaban trabajando para él, cuando realmente estaban trabajando en contra de él. Ya lo dijimos ahora, el barco listico para zarpar. La platica tuvo con qué comprar el pasaje. Todo le salió. De pronto hasta alguien le regaló el pasaje. Ay, mira, me regalaron el pasaje. Es voluntad de Dios. Entonces escapó a Jope y descubrió que justo el barco adecuado lo estaba esperando. Contaba con el dinero suficiente para cubrir el costo de su viaje tan extenso y pudo bajar al barco, encontrar puesto VIP donde pudiera dormir profundamente. Todo se le dio. Por eso es factible, amados, estar fuera de la voluntad de Dios y experimentar circunstancias que en apariencia funcionen a nuestro favor. Y entonces tú ves que todo anda muy bien. El trabajo anda bien, el estudio anda bien, la relación anda bien, tú tienes paz, no te trasnochas, duermes largo y tendido. ¿Quién dijo que eso es sinónimo de que todo está marchando bien? A veces cosas externas pueden marchar bien, pero yo estar yendo ¿en qué? En la dirección contraria. Pero llegará el momento en que si sigo en esa dirección y no me devuelvo, Dios va a enviar una tormenta. ¿Me estoy comunicando? Va a mandar una tormenta. Uno podría rebelarse contra Dios y experimentar una falsa sensación de seguridad e inclusive a veces hasta tener paz y dormir bien. Por eso no se deje llevar por las circunstancias, porque mire, la providencia divina de lo que Dios estaba haciendo, ahí estaba todo encaminando a Jonás, claro que sí, pero él se va en lugar diferente, en una dirección diferente. Ahora Dios quiere traerlo otra vez. Ahí está la providencia de Dios, pero Dios le va a dar una lección a Jonás
Y que va a Nínive porque va a Nínive. Pero eso lo voy a hablar la próxima semana para mostrarles qué hizo Dios para llevar a Jonás a Nínive. Yo sé que usted se sabe la historia, pero acompáñeme la próxima semana porque le voy a enseñar principios que sacamos de la palabra. Por último, iglesia, del mal ejemplo de Jonás se desprende que tuvo una actitud equivocada hacia los gentiles, hacia los no creyentes. Una actitud equivocada. En lugar de desear ayudarlos a encontrar al Dios verdadero y viviente, él quería abandonarlos a su oscuridad y a su muerte espiritual. No quería ir a predicar la palabra a los ninivitas. Prefería la destrucción de Nínive antes que permitir que los asirios vivieran y se arrepintieran y buscaran al Dios de Israel. Así que no tenemos otro caso en el Antiguo Testamento donde Dios haya enviado a un profeta a hablarle a una nación pagana. No hay otro caso. Los profetas eran enviados a hablarle a su propio pueblo. Es el único caso de un profeta enviado para hablarle a un pueblo pagano. Yo no veo otro caso sino ya en el Nuevo Testamento como un paralelo. Los apóstoles fueron llamados a predicar hacia los judíos, pero ahora Dios llama a Pablo para predicarle solo a los gentiles. Ese es como el paralelo de Jonás en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Entonces, al igual que Jonás, hoy día encontramos a muchos cristianos durmiendo, alejados de la presencia del Señor, durmiendo. Estoy hablando espiritualmente. Jonás descendió a lo más profundo del barco, donde esperaba que nadie lo viera ni lo molestara, y así hay muchos creyentes que los podríamos llamar bellos durmientes. ¿Conoces cristianos bellos durmientes? No mire a tu compañero, no mire al lado, no, que aquí no hay nadie así, aquí no hay nadie así. Bellos durmientes que andan escondidos dentro de las iglesias. Quieren estar aquí metiditos. No, es que esto es lo mío es bienvenida, lo mío es alabanza, lo mío es los niños, lo mío es la danza, lo mío es la consejería. A mí no me mande a evangelizar, que eso no es lo mío. ¿Qué? ¿Usted es que no ha entendido? Que el ministerio por excelencia es el ministerio de la reconciliación. Hacemos cosas en la iglesia, claro, para ayudar a nuestros hermanos a tener una buena reunión, ayudarles a llevar a la presencia del Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nuestro llamado es ir a evangelizar. Nuestro llamado es ir a llevar las buenas nuevas del Señor. Recordemos las palabras de Jesús en Juan capítulo 9, versículo 4. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió. Mientras es ¿qué? Mientras es de día. La noche viene cuando ya nadie puede trabajar. Este es el día y nos preparamos, por favor, alabanza, para que entremos en la recta final. Pero amados, este es el día para trabajar. Este es el momento para nosotros decir: sí, voy a llevar las buenas nuevas de salvación. Hoy más que nunca, iglesia, resuenan las palabras del apóstol Pablo cuando le dijo a los cristianos de Éfeso. ¿Qué le dijo Pablo a los cristianos de Éfeso? Por favor, mire, no se me distraiga, mire la pantalla, mire el versículo. Por esta razón dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La primera frase: despierta, tú que duermes. Despierta, tú que duermes. Oremos al Señor para que nos dé sabiduría para sacar tiempo en medio de nuestras ocupaciones para evangelizar a nuestra familia, para evangelizar a nuestros amigos, para evangelizar a las personas que Dios ponga en nuestro caminar. Atendamos al llamado de Jesús que nos dice, por favor, miren la pantalla, mire este pasaje bíblico mientras escuchamos la música para que oremos. Jesús les dijo a sus discípulos:
Son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios, pero son muy pocos los discípulos para anunciarles las buenas noticias. Por eso pídanle a Dios que envíe más discípulos para que compartan las buenas noticias con toda esa gente. Estoy leyendo de la traducción El lenguaje actual. Usted se lo memorizó en la versión antigua: la mies es mucha, los obreros pocos, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Pero se lo dije en un lenguaje más contemporáneo. Orémosle al Señor que envíe discípulos dispuestos a llevar las buenas nuevas de salvación. Y esos obreros somos nosotros los que estamos aquí hoy, en esta tarde. Por eso decirles, iglesia, que para el próximo miércoles, si usted no pudo asistir el miércoles pasado a la clínica que empecé de evangelismo nivel 1 para aprender a evangelizar, si usted no vino porque no pudo, porque se le olvidó, yo que soy tan alcahueta, le voy a dar espacio para que venga este miércoles y voy a repetir el taller. Los que vinieron el miércoles pasado no vienen, no tienen que venir, pero necesito que los que no vinieron vengan este miércoles. No es obligación, es una invitación que le hago para que no sigas dormido, para que no sigas estancado. Iglesia, incline su rostro. Vamos a orar para que Dios nos ayude a atender el llamado que Él nos está haciendo. Inclina tu rostro, por favor. Inclina tu rostro. Padre, gracias. Gracias que nos permites hoy venir a profundizar en este libro maravilloso, el libro de Jonás, de donde estamos extractando principios espirituales para nuestra vida de misión. Y hoy nos has dejado lecciones muy importantes. Y hoy nos estás exhortando a levantarnos y a despertar de nuestro sueño espiritual. El enemigo nos ha tenido aletargados ahí, nos ha tenido adormecidos, somnolientos, o como dice el paisa, roncando. Cuando Dios tiene una misión que nos ha encomendado para hablarle a un pueblo que se está perdiendo, familia, amigos, compañeros de estudio, de trabajo, que necesitan escuchar las buenas nuevas de salvación. Es la hora, amado y amada, que te levantes. Es la hora para que le digas al Señor: aquí estoy. Pero recuerda las palabras de Jesús. Tú necesitas llenarte del Espíritu Santo para que tengas poder para dar testimonio, un testimonio respaldado por el poder del Espíritu Santo. Por eso, a través de una oración cantada, digámosle al Señor esta oración a través de este canto. Gracias, Señor Jesús. Queremos que nos llenes con tu aceite, Dios. Llénanos con ese aceite fresco en esta noche, Dios. En mi corazón hay un clamor, deseo insaciable. Me río